finalizado. ¿Sí la parece finalizado? Buenos días, hermanos y amigos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle inicio a este devocional y a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos primero a invocar el nombre de nuestro Dios y a pedirle perdón por todos nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te pedimos primero, Padre, de corazón, perdón por todos nuestros pecados. Hemos pecado de muchas formas, hemos sido desobedientes a tu palabra. No ha sido lo primero en nuestra vida, nos ha dado pereza estudiar y predicar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos, Señor, que nos perdone todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. También, Señor, te suplicamos, Padre eterno, que perdone la forma en que hemos ofendido primero a ti y a nuestros semejantes. Te damos gracias por ese perdón que nos das en tu Hijo Jesucristo. Tú que conoces nuestra mente y nuestro corazón, sabes que estamos realmente arrepentidos. Y conociendo tú nuestro corazón y nuestra mente, sabiendo que estamos arrepentidos de corazón, sabemos, Señor, que nos has perdonado todos nuestros pecados por la obra perfecta que hizo Jesús por nosotros los pecadores, su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Damos gracias pues a ti por perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Amén. El texto para esta mañana, este devocional, está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, los versículos del 28 al 30. Mateo capítulo 11, los versículos del 28 al 30. Y dice así la palabra de Dios: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Queridos hermanos y amigos en nuestro Señor Jesucristo, estos versículos que Dios nos da para la meditación de esta mañana son versículos que ya conocemos muy bien y que los hemos escuchado mucho. Los fatigados y cargados son aquellos a quienes Jesús escoge para revelar al Padre. Son las mismas personas que Jesús describió como pobres en espíritu, apacibles y que tienen hambre y sed de justicia. Aquellas personas que reconocen su pecado y se dan cuenta de que es una carga muy pesada y que los llevará al infierno si tienen que llevarla por ellos mismos. Jesús nos hace una promesa para darles ese descanso a ellos. Y ese descanso es un don de Dios. Jesús dice: yo os haré descansar. Y Jesús se nos ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Somos pobres de espíritu, porque reconocemos que somos pobres pecadores y que lo único que merecemos es la muerte eterna en el infierno. Cargados durante toda la vida que hemos llevado sin conocer de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados y cargados por este pecado y no teníamos descanso. Muchas veces creíamos que las cosas que hacíamos
en nuestra vida las buenas obras o tratar de vivir correctamente agradaría a nuestro Dios. Hacíamos cosas muy diferentes, pero más sin embargo, haciendo tantas cosas, no hallábamos ese descanso que Dios en su misericordia nos dio. Cuando nosotros hablamos del descanso que Dios nos da, hallaremos también y hablamos de la paz que Él puso en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y nos habla también de un yugo. Cuando nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo que Jesús nos dice es como definir toda la vida y la esperanza del cristiano. Cuando hemos adoptado ese yugo, los mandamientos ya no son una carga pesada para nosotros que nos aplasta y nos destruye. Al contrario, son expresiones de la voluntad de Dios en las que nos deleitamos porque buscamos caminos para expresar nuestra gratitud por la obra que Jesús ha hecho por nosotros y la entendemos. Por esa bendición tan grande que Dios nos ha dado mediante su gracia, las cruces ya no son una carga para nosotros, ya las llevamos son experiencias y las llevamos como experiencias que nos fortalecen nuestra fe y que nos ayudan a entender lo que Cristo soportó por nosotros. Al tener esas cruces, al tener esos problemas, esas dificultades, entendemos un poco lo que Jesús sufrió por nuestros pecados y para que nosotros no fuésemos al infierno. Y cuando nos habla del yugo, vamos a mirar un poco lo que es un yugo. En estos días una persona me decía, Osvaldo, ¿y qué es un yugo? Muchas veces escuchamos palabras en la Biblia, las leemos, que no las entendemos. Pero hay personas que aún no sabiendo eso, tratan de buscar la forma de averiguar para entender mejor la palabra de Dios. Un yugo es una herramienta que se hacían y se hacen todavía las personas que tenían arados, que tenían cultivos. Y esa herramienta era un palo grande donde unían las cabezas o los cuellos de los animales, de los bueyes o de las mulas, para que fuera más suave la carga para ellos y hacer un buen trabajo. Porque si lo llevaba uno solo, era más difícil y de pronto se lastimaban los animales. Era una herramienta para ayudar y para aliviar. Y ese yugo es el que Dios nos quiere dar a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra carga sea más ligera. Con ese yugo que Dios nos da, los problemas y las dificultades van a ser más llevaderas y agradables a Dios, porque nos estamos dejando llevar por esa herramienta que Dios nos da, que es la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial en nuestros corazones. Los problemas y dificultades ya no va a ser lo mismo con Dios que sin Dios. Hay algunos versículos en la Biblia que nos pueden dar ejemplos de lo que es un yugo. Y vamos, por ejemplo, a tener un ejemplo, por ejemplo, en el trabajo. Cuando nosotros estamos con un contrato de trabajo, esas personas hacen que nosotros tengamos ese yugo con ellos. Un contrato de trabajo nos pone unas reglas. Un contrato de trabajo nos pone unas condiciones, las cuales nosotros debemos aceptar y hacer.
En 1 Timoteo 6:1 nos dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud o de trabajo, tengan a sus amos por dignos de honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Vemos pues cómo Dios dice que si tenemos patrones, gente que nos manda en nuestros trabajos, los tengamos por dignos de honor y les ayudemos. Que no seamos rebeldes, que no seamos rencorosos, que no hagamos ninguna cosa que a ellos les pueda dañar. Ese es un yugo que Dios a nosotros como trabajadores nos ayuda a llevar. La carga va a ser menos pesada. Y la opresión, porque el yugo también es una opresión, donde nos dice, por ejemplo, en Hechos 15, 10 y 11, nos dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Poner un yugo en las personas, y vamos a hablar espiritualmente, ponerles una carga encima que las personas no pueden llevar cuando se salen de la sana doctrina, cuando se salen de la palabra de Dios, es algo que Dios no perdona. Y vamos a decir esto, es cuando las personas enseñan la falsa doctrina, que ponen las personas, por ejemplo, a hacer buenas obras para su salvación. Y esto lo hacen en muchas partes, en muchas iglesias, donde no tienen la sana doctrina o donde están enseñando cosas que la Biblia no manda. Y nosotros, por eso vamos a prepararnos, nos preparamos todos los días para que a cada que vamos a enseñarle a alguna persona, vamos a predicar la palabra de Dios, la vamos a enseñar, Dios nos va a preparar mediante su palabra para que no prediquemos ni prometamos lo que la Biblia no promete, ni prohibamos lo que la Biblia no prohíbe. No pongamos carga sobre la gente que no lo dice la palabra de Dios. Nosotros ya no tenemos que hacer nada, todo lo ha hecho Jesucristo, al vivir una vida perfecta, al darnos ejemplo de obediencia, al sufrir de muchas formas en su vida cotidiana, al derramar su sangre en la cruz, morir y resucitar glorioso. Dios ya lo ha hecho todo. Cuando nosotros pensamos en la forma en que Jesús vivió y que nosotros nunca lo vamos a poder hacer, por muchos esfuerzos que hagamos, le damos gracias, porque Él, al vivir esa vida perfecta, por mí he sido justificado ante Dios. Dios se ha revelado a mí, se nos ha revelado a todos nosotros de una manera muy diferente a como nosotros lo teníamos anteriormente, cuando no conocíamos la palabra de Dios y no había sido revelada a nosotros. Y el Señor nos da muchas bendiciones, pero sobre todo, y las que muchas veces no vemos y no las tenemos en cuenta, son esas bendiciones espirituales. Y que podemos perder muy fácil esa paz y esa tranquilidad que Dios nos da al coger otros yugos. ¿Y cómo cogemos otros yugos nosotros? Cuando dejamos que el mundo nos vaya envolviendo, el mundo, la carne y el diablo, nos van envolviendo de manera tal que olvidamos ese yugo que Dios nos promete y nos da.
un yugo ligero, fácil para llevar la carga. Pero muchas veces, por nuestro desespero, sin pensar primero en Dios, entonces cogemos otros yugos. Y esos otros yugos son los de la opresión. Podemos llegar fácil a pecar y pecar voluntariamente cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos su voluntad y hacemos lo contrario. Y lo volvemos a repetir. Porque una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar voluntariamente. Cuando pecamos voluntariamente y nos arrepentimos, esa relación con Dios ya se empieza a dañar. Ya esa relación ya no es la misma. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo el yugo del pecado, el yugo de los pensamientos malos, el yugo de la sexualidad, el yugo de la droga, el yugo del alcohol, el yugo de la grosería, el yugo de las mentiras. Tantos problemas que pueden haber en los yugos del mundo, la carne y el hombre, que nos van quitando ese alivio y esa paz espiritual que tenemos. Por eso el Señor nos dice en su palabra: antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está hablando de todas las personas que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que vivieron con Jesús, creyeron en Él. Esa misma bendición la tenemos nosotros ahora, hasta que Él venga. Jesús en su palabra nos dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos pues a estar refugiados siempre, durante nuestra vida, bajo el yugo que nos ha ofrecido Jesús. Bajo el yugo que tenemos para tener esa paz espiritual, para que nuestros problemas sean más llevaderos, para que nuestras necesidades sean cubiertas por nuestro Dios según sea su voluntad. Y Él, tengamos esa confianza de que no estamos solos y Él nos seguirá guiando y llevando. No abusar de su gracia, estar pegados a la palabra de Dios, estar pegados a la oración, tanto en los momentos malos y en las dificultades como cuando Dios nos saca de ellas. Que no nos olvidemos que cuando salimos de los problemas y las dificultades, el Dios es el que ha hecho ese trabajo por nosotros. Sigamos pues bajo ese yugo que Cristo nos ha ofrecido y nos da, con confianza, con amor y con agradecimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una pequeña oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, primero que todo, Padre Eterno, queremos darte gracias, Padre Eterno, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por ofrecernos y darnos ese yugo que nos mantiene unidos a ti, Señor. Sabemos que nuestras cabezas están unidas a ti con ese yugo, Señor, que nos hace permanecer siempre unidos. Te damos gracias por todas las bendiciones, porque nos das el pan, el techo, la salud y el abrigo, porque nos has mantenido, Señor, aliviados en esta pandemia que hay en el mundo y todas las otras enfermedades. Y que nos has sanado, Señor, de las otras enfermedades que tenemos, Señor, o que hemos tenido. Te damos gracias, Señor, porque has mandado a tus santos ángeles para que nos cuiden y nos protejan. Gracias por cuidar nuestros hogares. Y te rogamos, Señor, que todos nuestros seres queridos y familiares y la gente con la que convivimos a diario, algún día crean y reconozcan a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Te pedimos, Padre Eterno, por todos los problemas que hay
en los hogares de la congregación, para que alivie, Señor, los problemas y las dificultades que existen en ellos, para que nos mantengas unidos a tu palabra y nos mantengas unidos en nuestros hogares. Señor, te pedimos por todos los enfermos de la congregación y de todos nuestros seres queridos que están enfermos. Te rogamos en especial por nuestra hermana Socorro, por el papá de Piedad, por los papás de las hermanas Agudelo, por el hermano de doña Miriam, que están delicados de salud, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que los alivies si es tu santa voluntad, y que alivies y protejas a todos nuestros seres queridos y familiares. Te damos gracias, pues, por todas tus bendiciones. Te seguimos rogando para que haya pronto una vacuna para esta enfermedad, de esta pandemia que hay, y que dirija las manos de los médicos, de las enfermeras y de todas las personas que trabajan en la salud, para que sigan, Señor, trabajando para esa obra que es aliviarnos físicamente. Bendice también a todos los pastores y maestros de la congregación y dirige a las personas que están estudiando tu palabra para que sean nuestros próximos pastores, maestras y maestros de las iglesias nuestras. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén, 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 Señor. Y vamos a orar juntos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, malignanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una buena mañana y que Dios los bendiga y los guarde. Amén.